Entonces me faltaría subirles sus 2 prácticos y su cuestionario. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar cómo pueden hacerlo su laboratorio. Entonces, ahorita les comparto la pantalla para que puedan ver el contenido que debe tener el laboratorio. Laboratorio sobre las secciones geométricas, bueno, los elementos geométricos de sección del canal. Entonces pueden colocar algunas definiciones, introducción, el objetivo general del laboratorio, un objetivo específico, qué aplicación tiene en la ingeniería este tipo de laboratorio, ¿no? Metodología, fundamentos,
procedimiento, descripción, resultados o conclusión. Esto es básicamente un índice de un laboratorio, ¿no? Un índice que puede ser utilizado para los siguientes también laboratorios. Entonces ahora vamos a ver un ratito que cargue el documento. Ahora sí. Entonces pueden colocar como alguna introducción referente a los elementos geométricos de la sección del canal o de las secciones de los canales, etcétera. La definición de canales abiertos, un objetivo, ¿no? Que en este caso sería determinar los elementos geométricos de la sección de un transversal de un cierto canal X, para poder utilizar esa información y poder hacer cálculos de algunas propiedades del canal. Tienen la aplicación, la metodología, cómo realizaron la medición de sus elementos geométricos, el fundamento teórico, ¿no? Que se refiere a las secciones, a los tipos de secciones, y procedimiento, bueno, tendrían que ver cómo hicieron su medición de las secciones. Acá está la descripción de los datos, o sea, lo que tienen que encontrar de su canal. Y aquí están, ¿no?, las mediciones que realizaron. Este valor de N se sacó por el tipo de material que tiene su canal. Si es de hormigón, si es revestido o no revestido, si es de madera, etcétera. Depende del canal que ustedes hayan elegido para hacer los elementos geométricos. Esta pérdida de carga se sacó por la diferencia de cotas en una longitud determinada, ¿ya? Para calcular la pendiente. Tienen su tirante, tienen la base, tienen el espejo de agua, tienen la corona, etcétera, ¿no? Y bueno, proceden a calcular el área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, profundidad hidráulica, los factores de sección. Pueden calcular su pendiente, como les decía, con la pérdida de carga en una cierta longitud de medida. Si ustedes han medido en 10 metros, algo de esta pérdida, del cálculo de pérdida de carga, se los puse en los comentarios de donde se los cargué el laboratorio. Y con todos los anteriores datos puedo yo calcular la velocidad media con Manning y luego el caudal con la velocidad. Y pueden también inclusive calcular el número de Froh, el número de Reynolds, que es lo que hoy les voy a explicar un poco en la parte teórica. Por eso es que recién se los he cargado al laboratorio, para que esté más completo. Y luego ya sería la conclusión, bibliografía y sus anexos, como el canal que han elegido, cómo lo han medido, etc.
No sé si tuvieran alguna consulta sobre este laboratorio. ¿Tienen alguna consulta? Inge, más o menos, ¿cómo sabemos de qué material, así como el de usted creo que era de hormigón? Bueno, la mayoría de los canales son de hormigón, ¿no? Aló, perdón, estaba con auricular desconectado. ¿Me dicen, tienen alguna consulta sobre la parte del laboratorio? Inge, con respecto a esa variable del material del hormigón, creo que era la H, No, o es el la N. coeficiente. Esta n es el coeficiente de rugosidad y va a variar, depende del material de su canal. Si el canal es hormigón, van a tener este número de rugosidad, de coeficiente de rugosidad. Si su canal es de mampostería, o sea, de ladrillo, van a tener otro coeficiente de rugosidad. Si su canal elegido es una canaleta y es de aluminio, entonces van a tener otro coeficiente de rugosidad, y este valor se saca de esas tablitas que hacíamos para hacer los ejercicios, ¿no? De Manning. En esa tablita de Manning consiguen este valor, pero este valor va a depender del tipo de material que sea su canal. En cuanto a la H sub F o pérdida de carga, sacan la altura, o sea, la cota en el punto 0 y la cota a 10 metros, por ejemplo, como está aquí, y van a tener una diferencia de altura. Para sacar la pendiente van a dividir esta diferencia sobre los 10 metros y les va a salir la pendiente S, o sea, esta de aquí. La HF es la pérdida de carga, ¿no? Lo pueden medir por cota. ¿Cuánto ha perdido su nivel de agua? De un punto a otro punto. Inge, y con respecto a las referencias, ponemos lo aprendido en clase nomás. Sí, pueden colocarlo lo aprendido en clase, pueden, de dónde han sacado la tablita, por ejemplo, sería del libro de Bente Show. Pueden investigar algo de la parte teórica en algunos libros en internet, entonces tienen, ¿no? Depende de ustedes dónde hayan sacado la información en cuanto a la parte
la introducción o la parte teórica. Esta parte de aquí, ¿no? Del fundamento teórico. Más que todo ahí es donde se concentra la bibliografía, y en cuanto a los cálculos y todo eso, pueden ponerlo lo aprendido en clase también. Básicamente es para que se acostumbren ustedes a cómo realizar un informe, ¿no? Y vayan ya interiorizándose un poco más de cómo se hace o se presenta un informe completo en cuanto a la estructura del informe. Porque no solamente van a presentarme a mí así de este tipo, ¿no? Tal vez en otras materias también, y más adelante, ya cuando lleguen a su trabajo de grado, obviamente van a tener que hacerlo más completo. Entonces, de a poco que van a ir haciendo este tipo de trabajos. Entonces ahí ya les pasé lo que son sus ejercicios. Bueno, para subir los ejercicios resueltos en clase y para el laboratorio. Ojo que para el laboratorio vamos a avanzar este tema primero, que es de número de Frobe y número de Reynolds, para que puedan hacer esos otros dos operaciones más, ¿no? Aquí. Frobe y Reynolds. Entonces, como pueden ver, el siguiente tema a avanzar es clasificación de canales abiertos. En este tema de clasificación de canales abiertos tenemos que ver primero que en el flujo de canales abiertos, el líquido que fluye generalmente tiene superficie libre, ¿no? Tanto da igual que sea un conducto cerrado o un conducto abierto. Tiene una superficie libre. Y sobre él no actúa otra presión que no sea la del peso propio y la presión atmosférica. Entonces eso es lo principal que tenemos que tomar en cuenta en el flujo de canales abiertos. Dentro de lo que es el flujo de canales abiertos y lo que han visto anteriormente que era el flujo en tuberías, existen notables diferencias entre ambos, ¿no? Acá vamos a poner una, más que todo tal vez la principal diferencia, es que en la tubería los niveles de agua en piezométricos se mantienen por acción de una presión en la tubería en elevaciones representadas por la línea de gradiente hidráulico.
En los canales se supone que el flujo es paralelo y la distribución de velocidad es uniforme, por lo cual la pendiente del canal es pequeña. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es la anteriormente mencionada, en la que en canales no actúa otra presión más que la presión atmosférica, la del peso propio. En tuberías tenemos la acción de una presión por un bombeo. También podemos tomar en cuenta la superficie libre que tienen los flujos en canales abiertos, que no tienen el flujo en tuberías. Podemos también incluir que en el tuberías la sección básicamente es circular y en flujo en canales abiertos tenemos distintos tipos de secciones, ¿ya? Entre una de las cuantas diferencias que podemos indicar entre un flujo en tuberías y flujo en canales. En cuanto a los tipos de flujo, tenemos que tomar en cuenta que estos se pueden clasificar en referencia a dos parámetros, que son el tiempo y el espacio. Con respecto o con referencia, tomando en cuenta el tiempo, este flujo puede ser permanente y puede ser variado o no permanente. Y con respecto al espacio, el tipo de flujo puede ser uniforme y variado o también no uniforme, ¿no? En el caso de la hidráulica o para el estudio de la hidráulica en canales abiertos, se consideran tramos de canales largos. Por lo tanto, tiene una sección constante, por lo que se analiza únicamente el flujo uniforme, considerando también que es permanente. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestro análisis en canales abiertos o en estudio hidráulico, consideramos que el flujo es uniforme y permanente, ¿ya? Se revisa el análisis del régimen de flujo de acuerdo a la velocidad y como en caso particular podemos analizar un flujo crítico. Ya, aquí es donde ya entramos un poquito a nombrar un flujo normal que sería uniforme y permanente y un flujo crítico. Por eso es que les indicaba, por el momento lo estamos nombrando el tirante como una Y. Más adelante podemos hacer una diferencia de una Y sub N, que sería una Y normal, y Y sub C, que sería la Y crítica o el tirante crítico. Tenemos el siguiente mapa que nos indica los tipos de flujo. Entonces, la clasificación se da de acuerdo al cambio de profundidad en el flujo con respecto al tiempo y al espacio. Por lo tanto, podemos tener dos grandes tipos que son permanente y no permanente. Dentro del flujo permanente podemos tener flujo permanente o uniforme permanente, variado. Entonces podemos tener flujo dentro del permanente, un flujo uniforme y un flujo variado. Dentro del flujo variado podemos tener flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado. En cuanto al flujo no permanente, podemos tener un flujo uniforme no permanente, que es raro, y un flujo variado no permanente. Dentro del flujo variado no permanente podemos obtener un flujo gradualmente variado no permanente y un flujo rápidamente variado no permanente. Vamos a ver cada uno, las diferencias de cada uno de estos tipos de flujo y a qué se debe su nombramiento. Por ejemplo, acá tenemos algunas gráficas. Fíjense que en esta gráfica de aquí, de la derecha, de sus pantallas, el más grande, tenemos un flujo variado. Dentro de este flujo variado podemos tener aquí en la parte superior cómo se nombra el cambio de flujo en esta trayectoria. Primero tenemos o podemos observar una compuerta deslizante, tenemos un depósito de agua, una compuerta deslizante y por abajo una contracción por debajo de la compuerta. En esa pequeña contracción, una vez que la compuerta deslizante se apertura, podemos obtener un flujo rápidamente variado. A medida que el flujo va avanzando, ya podemos obtener un flujo gradualmente variado.
Oportunamente se encuentra y genera un resalto hidráulico, por lo tanto se vuelve nuevamente a un flujo rápidamente variado. Pasando el resalto vuelve a querer normalizarse el flujo y puede ser un flujo gradualmente variado. Una vez llega a un vertedero, tiene una contracción corta, o sea, en una distancia relativamente corta tiene un cambio brusco de su energía, por lo tanto tenemos un flujo rápidamente variado. Avanza el flujo y vamos a tener un flujo gradualmente variado. Llega a una caída hidráulica y nuevamente podemos obtener un flujo rápidamente variado. Por lo tanto, es un claro ejemplo de un flujo variado con sus dos opciones, ¿no? Rápidamente variado y gradualmente variado. En la parte de abajo inferior tenemos el ejemplo de un flujo uniforme que básicamente tiene una profundidad constante. Este flujo uniforme se da en todo caso en un canal de laboratorio, en un canal de modelo hidráulico, ¿no? Para poder analizar nuestro flujo y hacer nuestros ensayos. Y luego tendremos un ejemplo de un flujo en el que se cambia la profundidad con el tiempo. Este tipo de flujo es el flujo uniforme no permanente, pero que es raro, ¿no? Para estudios consideramos un flujo uniforme y que además es permanente, que sería este, ¿no? Una profundidad constante. Y también en algunos casos vamos a, más adelante, casi finalizando el semestre, veremos esta parte de las compuertas, la parte de los resaltos hidráulicos, cómo determinar un resalto, y los vertederos, ¿no? Que serían los flujos rápidamente variados. El flujo gradualmente variado básicamente lo pueden llegar a estudiar más a profundidad cuando ya quieran especializarse. Y se puede hacer, ¿no? Resolver básicamente es con integrales, etcétera, y algunos datos más empíricos. Pero este flujo gradualmente variado no está dentro del contenido. Sí, el rápidamente variado. Entonces vamos a ver qué es un flujo permanente. El flujo permanente es aquel en el que, tomando como criterio el tiempo, las características hidráulicas permanecen constantes. Quiere decir que la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. En cambio, en el flujo no permanente, tenemos un flujo en el cual las características hidráulicas cambian con el tiempo, tomando en cuenta el tiempo. Es decir, la velocidad con respecto al tiempo va a cambiar o va a ser diferente de 0. En cuanto al flujo uniforme, tenemos al flujo uniforme permanente, en el cual tenemos la profundidad constante. Para cualquier tipo de flujo, el caudal en una sección del canal se expresa como caudal velocidad por área. Es aquel que, tomando como criterio el espacio, las características hidráulicas no cambian entre las dos secciones separadas por una distancia. Quiere decir que la velocidad con respecto a la distancia o el espacio es igual a 0. Un flujo uniforme puede ser no permanente o puede ser permanente según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. El flujo uniforme tiene un cambio, en este caso estamos mostrando un flujo uniforme no permanente, en el que ocurre un cambio de la profundidad con el tiempo. Este flujo no uniforme es aquel en que las características hidráulicas entre dos secciones cambian, ¿no? Por lo tanto, la velocidad con respecto a la distancia no es igual a 0. Es diferente de 0. El agua fluctuará de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del canal. Por lo tanto, es que se denomina como una condición poco frecuente. O sea, manteniendo la línea paralela al fondo del canal, cambia con respecto al tiempo. Algo poco común
tomando en cuenta que generalmente cambia así, ¿no? Va oscilando, no va paralelo. A veces va subiendo, otras veces va bajando el flujo. El flujo variado. La profundidad del flujo cambia a lo largo del canal, en el flujo variado. Este flujo variado, como hemos dicho, puede ser permanente y no permanente. El término de flujo no permanente se utilizará exclusivamente para el flujo variado no permanente. ¿Ya? En el flujo variado, este puede clasificarse, como les indicaba, en rápidamente variado y gradualmente variado. Vamos a ver el gradualmente variado. Este flujo gradualmente variado es aquel en el que las características hidráulicas cambian de manera gradual con una cierta longitud. ¿Ya? El ejemplo claro es en el caso de una curva de remanso. Ahí es donde podemos ver el ejemplo de un flujo gradualmente variado o una onda creciente. Las características hidráulicas cambian de manera gradual con la longitud. ¿Ya? Cosa diferente a un rápidamente variado, en el cual estas mismas características hidráulicas cambian rápidamente en un espacio relativamente corto. Esas son sus dos características puntuales de un flujo rápidamente variado. Quiere decir, ejemplo, que la profundidad va a cambiar de manera abrupta o brusca en distancias cortas. Este flujo se lo conoce como fenómeno local. Y un fenómeno local podemos denominarlo como resalto hidráulico, o el resalto hidráulico también se lo denomina fenómeno local. Así también la caída hidráulica. Tanto en el resalto hidráulico como en la caída hidráulica, las características o sus características van a cambiar rápidamente en un espacio corto. Por ejemplo, acá podemos ver una oleada. Las características hidráulicas cambian en una distancia corta. Una vez visto todos los distintos tipos de clasificación de flujos, vamos a ver los estados de flujo, ¿ya? Que es diferente a los tipos de flujo. Estos estados de flujo se gobiernan básicamente por efectos de viscosidad y gravedad con relación a las fuerzas inerciales del flujo. Y vamos a tener dos estados de flujo: flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, por un lado tenemos nuestra clasificación de flujo, en la que tenemos flujo variado, flujo uniforme, flujo permanente, flujo no permanente, flujo variado uniformemente, gradualmente, rápidamente variado, etc. Ahora vamos a ver los estados de flujo. Tenemos flujo laminar y flujo turbulento. En el flujo laminar, las partículas de agua se mueven con trayectorias suaves, definidas o que siguen una línea de corriente. Las fuerzas viscosas son fuertes en relación a las inerciales. En el flujo turbulento, las partículas de agua se mueven en trayectorias irregulares, que no son suaves ni fijas. En este caso, las fuerzas viscosas son débiles con relación a las inerciales. Para determinar los estados de flujo, en el caso de tomando en cuenta el efecto de la viscosidad con relación a la inercia, podemos representarlo mediante el número de Reynolds. Si se usa una longitud característica, un valor 4 veces al radio hidráulico. Por lo tanto, mi número de Reynolds va a ser igual a 4 veces la velocidad por el radio hidráulico sobre la viscosidad del agua, en este caso, ¿no? Estamos analizando. Se aceptan los límites como número de Reynolds menores a 2000, vamos a indicar que son un flujo laminar. Número de Reynolds mayores a 4000, vamos a determinar que es un flujo turbulento.
Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, vamos a determinar que es un flujo de transición o en zona crítica. El régimen de flujo en canales es usualmente turbulento. Entonces, cuando ustedes vean que en mi canal me sale un número de Reynolds que tenga un flujo laminar, es que algo está pasando, ¿no? Usualmente en los canales me va a salir que es un flujo turbulento. En cuanto a nuestro otro efecto, del efecto de la gravedad sobre el flujo, se representa por la relación entre las fuerzas inerciales y las gravitatorias. Esta relación va a ser dada por el número de Freud, que está definido como la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la longitud característica. Podemos determinar que la longitud característica en caso del canal va a ser en la profundidad hidráulica o mi tirante medio. Por lo tanto, vamos a tener aquí una variación, se los voy a anotar. Si tengo un canal rectangular, mi número de Freud va a quedar igual a la velocidad sobre la raíz hidráulica de la gravedad por mi profundidad hidráulica en una sección rectangular llega a ser la misma que mi tirante. Entonces, en algunos ejercicios vamos a utilizar así. Pero en la sección rectangular, tomando en cuenta que el número de Freud va a ser igual a la velocidad media sobre la raíz cuadrada de la gravedad por mi tirante. Si estoy trabajando con otro tipo de sección, mi número de Freud será igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por mi profundidad hidráulica. En todo caso, mi profundidad hidráulica será igual al área sobre el espejo de agua o la distancia superficial, ¿no? O el ancho superficial. Entonces tenemos que la velocidad media del flujo en metros sobre segundo sobre la gravedad metros sobre segundo cuadrado, longitud de la característica de la sección, que era esta en metros, que la podemos determinar como nuestra profundidad hidráulica también en metros o tirante medio. Si trabajamos con una sección rectangular, puede ser mi tirante medio el mismo tirante normal. Si trabajamos con cualquier otro tipo de sección, puedo determinarlo mediante área sobre el espejo de agua, ¿no? O ancho superficial. Área en metros cuadrados y espejo de agua en metros. En un canal abierto, el efecto combinado tanto de la velocidad con la gravedad pueden producir 4 regímenes de flujo. Entonces, 4 diferentes tipos o regímenes de flujo, los cuales pueden variar en función al número de Freud y al número de Reynolds. Puede ser una estación 1, subcrítico laminar. Tenemos aquí nuestro subcrítico laminar. Para cuando el número de Freud es menor que la unidad. Acá tenemos nuestro rango de transición. Número de Freud menor a 1. Y el número de Reynolds está en el rango laminar. Número de Freud menor a 1. Y el número de Reynolds es menor a 500, ¿no? Menor a 2000, nuestra transición, para que sea laminar. En cuanto al subcrítico laminar, vamos a tener cuando el número de Freud es mayor a 1, supercrítico laminar, perdón. El número de Freud es mayor a 1, viéndonos hacia la derecha. Y el número de Reynolds está en el rango turbulento. Oh, perdón, laminar también, estamos hablando del supercrítico laminar. Entonces tenemos el subcrítico laminar cuando el número de Freud es menor a 1 y el supercrítico laminar cuando el número de Freud es mayor a 1. Y luego tendremos también el subcrítico turbulento cuando el número de Freud es mayor a la unidad.
Y Reynolds está en el rango turbulento. Aquí tenemos el supercrítico turbulento. Y el subcrítico turbulento cuando el número de Froude es menor a 1 y está en el rango turbulento. Está en el rango turbulento será de 2000 a 4000, mayores a... Aquí. ¿No? Número de turbulento mayores a 4000, laminar menores a 2000. Entonces Reynolds mayores a 4000, turbulento en esta zona de aquí. Y en la otra zona que sería laminar menores a 2000. ¿Okay? Y un rango de transición. De esa forma podemos determinar los 4 regímenes de flujo. Entonces aquí pueden ver en ese pequeño video cómo se mueven, se le ha colocado un pigmento para que se pueda ver la trayectoria del flujo. Entonces ahorita se va a volver más turbulento el flujo y fíjense que las trayectorias van variando en el espacio. Está ya más turbulento. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este tema de clasificación. Disculpe, yo no le entendí la definición que tenía de tubería. Estaba en la diapositiva. Hay una palabra ahí que dice que con piezómetro. Piezómetro. Son estos tubitos, los tubos que no sé si manejaban ustedes en hidráulica 1. Siempre teníamos estos tubos piezométricos para la medición, ¿no? A eso se refiere. El agua en los pisiómetros, dicen. Entonces son estos tubos piezométricos. Fíjense que en el flujo en tubería teníamos esos tubos para poder determinar nuestra línea de gradiente hidráulico. En el caso de los canales ya no tenemos esos tubos piezométricos, por lo tanto nuestra superficie de agua ya es nuestra línea de gradiente hidráulico. Porque en el flujo en tubería no solamente tomábamos en cuenta la presión atmosférica y la presión por peso propio que se toma en flujo en canales, sino que se tomaba otro tipo de presión, ¿no? Porque generalmente en el flujo en tuberías es para cuando manejamos, en el que actúa otro tipo de presión, como cuando actúa una bomba, lo esparce, lo inyecta el líquido en las tuberías y actúa otro tipo de presión. En cambio, en el flujo en canales no tengo un bombeo, digamos, una bomba que me esté metiendo más presión de la que solamente tiene el peso propio del agua, el canal y la presión atmosférica. No actúa otra presión. A eso es que se va más o menos el tema de la gradiente hidráulica en la parte de los niveles de piezómétricos. A eso se refiere. Gracias. ¿Alguna otra consulta?
Espero que quede un poquito claro esta parte de la clasificación de flujo. Básicamente, nosotros vamos a trabajar con flujo uniforme y aparte permanente, ¿ya? Esta primera parte. Lo que vamos a hacer hasta el segundo parcial es flujo uniforme, en el cual vamos a diseñar un canal para flujo uniforme permanente. Cuando ya avancemos flujo crítico, velocidad, pendiente, y vamos a ver energía específica, por ejemplo, luego de eso recién vamos a avanzar a diseñar o calcular un resalto hidráulico. Y el resalto hidráulico, como bien lo decíamos en la presentación, el resalto hidráulico es un fenómeno local dentro del flujo rápidamente variado. Entonces ahí recién vamos a entrar a flujo rápidamente variado. Luego del resalto, como última unidad, que sería para su examen final, recién vamos a ver compuertas, orificios y vertederos. Ahí ya vamos a ver nuestro laboratorio para hacer ese laboratorio de resalto hidráulico. Y hasta ahí llegamos. Flujo gradualmente variado. Les voy a enviar algunos documentos con respecto al flujo gradualmente variado y algunos ejercicios. Se los voy a mostrar. Sin embargo, el tiempo no nos va a alcanzar para entrar a detalle al flujo gradualmente variado. No se olviden, sí, que todo lo que avanzamos en hidráulica 2, en flujo en canales abiertos, es todas las fórmulas, ensayos, todo se basa en ensayos, en fórmulas empíricas que se han realizado antiguamente, y en base a eso nosotros diseñamos nuestro canal. ¿Qué más? También utilizamos algunos gráficos, algunas líneas, monogramas para poder diseñar nuestro canal. Por eso es que va a variar en cuanto a la apreciación. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un canal usando los monogramas, tal vez mi tirante va a variar al tirante que va a diseñar mi otro colega. Entonces, eso va a variar, no es exacto, ¿ya? Por el tema de las fórmulas empíricas. Sin embargo, no tiene que variar demasiado tampoco, ¿no? Una vez ya teniendo esta presentación del número de Reynolds, los regímenes de flujo y los estados de flujo, que son el número de Froude, con esas dos pueden ya anexar también para su laboratorio, ¿no? Aquí. Entonces, para la parte del laboratorio, miden lo necesario dentro de su canal, el ancho de corona, la base, pueden medir el espejo de agua, la profundidad total del canal, su tirante. Aprovechen en cuanto empiece a ver la primera lluviecita para ver su tirante, si es que van a medir un canal que esté en una calle específica o en la avenida, ¿no? Si van a medir una canaleta también o algún canal de su casa, que algunas viviendas tienen un canal de desagüe. Entonces pueden medir así, de esa forma. Pueden ustedes escoger el canal la sección que ustedes quieran. Pero van analizando sus datos y posteriormente encuentran su área hidráulica, su perímetro hidráulico, radio hidráulico, o sea, área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, profundidad hidráulica, factores de sección, las pendientes, que la pueden calcular con la pérdida de energía, la velocidad con con la ecuación de Manning, el caudal con continuidad y el número de Froude y el número de Reynolds. Por eso les envié la tablita de las propiedades del agua a diferentes temperaturas. Eso sería por hoy. No sé si tienen alguna consultita. Nos tocaría la siguiente clase, para no atrasarnos, lo que son los ejercicios con respecto a este tema. Ya del número de Froude, para calcular el número de Froude, el número de Reynolds y los
criterios, ¿no? Turbulentos o los regímenes de flujo. Este tipo de ejercicios vamos a hacer la siguiente clase. Determinar si estamos dentro del régimen subcrítico o dentro del régimen supercrítico. ¿Alguna consultita? Se lo voy a enviar enseguida la presentación que hemos visto ahorita. Está bien, ingeniera, gracias. Esta presentación va a estar ubicada dentro de la unidad 2, ¿no? Entonces, dentro del Moodle, en la unidad 2, ya en diapositivas de clase, ya pueden encontrar la diapositiva de hoy. ¿Alguna consulta más, duda que tuvieran? La presentación para el laboratorio y lo demás es de aquí a una semana. Tienen una semana para realizarlo. Ya pueden empezar a subir sus prácticas en clase de la unidad 1. Y así les voy a ir subiendo también los otros prácticos tanto de la unidad 1 como su cuestionario. Inge, disculpe, tengo 3 compañeros que son académicos que no pudieron estar en clases hoy y tienen permiso. No sé si le podría decir sus nombres para que los tomen en cuenta en la asistencia. Ya, perfecto. Lo puede escribir si gusta en el chat para que quede registrado también en la llamada. Está bien, Inge.
Ok, entonces de esa forma ya los voy a tener registrados. Gracias. Le pueden decir a sus compañeros igual que pueden entrar al Moodle y ya ver la presentación del día de hoy. Y tomando en cuenta eso, el día viernes empezaremos a hacer los ejercicios de esta unidad. Entonces, si no tienen ninguna otra consulta, yo creo que podemos terminar con la clase de hoy. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Luego Inge. Hasta luego, que les vaya bien.